Gracias a Denis y a Vibroval por la invitación. La verdad es que le quiero comentar a la audiencia que conozco a Denis hace, no sé, que 15 años, 13 años. Y pues le tengo grande admiración por su pasión con el predictivo, que es el campo donde nosotros estamos. Es no solamente un apasionado, un profesor, un pionero en Bolivia y en el centro de Sudamérica, la parte central, Perú, Chile, Bolivia, y goza de gran reconocimiento a nivel internacional por compañías como SDT, Proof Technique, PDMA y tal. Entonces, pues, la relación con Denny y con Vibrolar ha sido muchos años y muy estrecha y una credibilidad mutua. Entrando en materia, Denny les comentó que tuve la oportunidad de trabajar en Latinoamérica. Yo llevo 25 años en Estados Unidos. Yo trabajé en producción en Latinoamérica, después trabajé acá en Norteamérica. Y he visitado pues plantas con este trabajo, de tener la oportunidad de visitar plantas y regiones que son diversas industrias y diversas geografías. Lo curioso es que al comienzo cuando yo llego y visito, todo el mundo me dice, no, lo que pasa es que acá nosotros somos distintos. No, México, el mundo es, sí, pero México es particular. Y lo mismo le dicen a uno los bolivianos y hasta los americanos. También dicen lo mismo. Con el tiempo uno se da cuenta que eso sí es cierto. Sin embargo, son más los elementos comunes que los elementos diferentes. Entonces, esta presentación toma casos de distintas industrias en distintas geografías que ustedes verán que son idénticos a lo que pasa en la planta de ustedes. Ya, pues tendrá algún toque personal y algo así, pues claro, sí, pero es mucho más con lo que ustedes se van a identificar que con lo que ustedes se van a sentir distantes. Entonces, la charla se llama Monitoreo de activos eléctricos, cubre prácticamente motores y generadores. Y antes de entrar en materia bien dinámica, vamos a hablar casos y vamos a dar ejemplos y todo. Vamos a hablar, son 3 acetatos de introducción y cómo se hace y entramos en casos y materia. Para hacer una pregunta no necesariamente tenemos que esperar al final. Digamos al final, sí, si la quieren hacer al final, bienvenida. Pero en la medida de la mitad, si ustedes, yo dije algo y ahí se les ocurrió algo, no, bienvenido. Yo considero que esas preguntas enriquecen la charla, me ayudan a complementar el mensaje, así que en el momento que ustedes digan, pasen la pregunta que el moderador me la va a llegar. ¿Okay? Bueno, el siguiente acetato de diapositivas sería, ya ustedes me calcularon la edad cuando yo dije acetato, entonces bueno, sería ahora es diapositiva, en la época no era acetato. Nosotros estamos localizados en Tampa, en la Florida, y somos parte del mundo predictivo desde 1983. El equipo que ven a la derecha es una maleta que trae un laptop, se llama MC Emacs. Nosotros fabricamos 3 equipos, ellos lucen igual, pero tienen distinta capacidad. Uno se llama el MCE, que es el equipo estático, este MCE. Este MC solamente tendría un conector, que es el conector para medir los motores en estático. El siguiente equipo nuestro se llama, o tester, nosotros lo llaman analizador o tester, entonces se llama Emax, que es el equipo que hace análisis en dinámico. Traería estos 2 conectores de arriba, que es para conectar a tensión y para conectar a corriente. El tercer equipo se llama MC Max, que es coger los 2 anteriores e incorporarlos en una sola maleta. Y así se trae los 3 conectores. Los 2 conectores, voltaje y corriente para dinámico y el de voltaje para estático. Tenemos otros accesorios. Ya por ejemplo, el NTAP 2 y el NTAP 3 son para poder hacer las mediciones en dinámico, sin abrir el portón. Sin abrir el portón. Entonces, y el siguiente, el MC Gold y el Cloud o la nube, son el software que trae cuando ustedes compran, por ejemplo, un laptop IBM, viene con Windows 10. Entonces nosotros vendemos el MC Max y viene con el software MC Gold, que es propiedad nuestra y es el que le permite dar el diagnóstico, reportes, análisis y todo. ¿Okay? ¿Cómo nació PDMA? PDMA nació a partir de este estudio que hizo General Electric y la EPRI. Eso fue en 1985, con una población de 100,000 motores y ir a buscarle la causa raíz.
Este equipo se ha validado con el tiempo y da los mismos resultados. La sorpresa en aquella época fue que prácticamente dijo que la causa de raíz era 50% mecánica, 50% eléctrica. Es una sorpresa. De hecho, yo mismo cuando yo comencé en PMA, yo llevo 16 años en PMA, a mí me sorprendió. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en planta, la mayoría de las órdenes de trabajo eran mecánicas. Yo no recuerdo haber visto órdenes de trabajo 50-50. Entonces me dieron un ejemplo bastante claro. Imagínense que usted tiene una fuga de corto en tres espiras, una fuga en el estator. La corriente va a tomar el camino de menor resistencia. En ese caso va a buscar el metal. El metal pues es el eje. Va a buscar la descarga. Lo recibe afuera el rodamiento. Entonces el rodamiento se calienta y se gasta. Ahí tiene que hacer una orden de trabajo para reemplazo del rodamiento. Reemplazo el rodamiento, el cual se va a gastar. A la tercera, segunda, tercera que gasta, usted llama al proveedor de rodamientos. Si usted es una cuenta muy grande, una mina, una refinería, el tipo le dice, no te preocupes. Yo te mando una caja, una docena, no te preocupes. Vuelve y se gasta. Y ahí usted lo llama y le dice, no, yo no necesito que me mande caja, yo lo que necesito es que usted me arregle. Y ahí vienen y cogen el rodamiento, lo mandan a un laboratorio, el cual muestra que fue por falla eléctrica. Quiere decir que hubo 3, 4, 5 órdenes de trabajo por cambio de rodamiento hasta llegar a la orden de trabajo por falla eléctrica. Entonces ahí está, en orden de trabajo no está el 50%, pero en realidad la fuente, la raíz de los problemas sí viene siendo 50-50. Entonces, quiero repetir, la manifestación normalmente es mecánica. El origen es 50-50. Bueno, el retorno en la inversión de nuestros equipos, ahí ustedes pueden ver en la industria en la que ustedes pertenecen. La más rápida, pues lógicamente es minería. ¿Por qué? Porque cuando llega lo usan en la pala. Si para la pala, para todo. O sea que salvando una pala de la pala se paga la inversión. El que más tiempo toma es servicio. ¿Por qué? Porque el servicio en compañías como Hidroval, que facturan el servicio 3 días, 4 días, un contrato, tal, entonces, ¿no? Pero normalmente todo el mundo lo paga, recupera la inversión en 6 meses para atrás. ¿Sí? Lo mismo el tiempo de reducción de paradas. ¿Cómo hacemos esta encuesta? Cada 2 años le mandamos una encuesta a nuestros nuevos usuarios y le decimos en cuánto tiempo recuperaste. Y él manda el número y nosotros solamente sacamos el promedio. Ya el cálculo interno no tenemos acceso a él. ¿Okay? Entonces, bueno, y el tiempo de reducción en el primer año, en el caso de utilities, Dennis Utilities, es generación de energía, 6%, 6 meses, más o menos. En el 6% de tiempo de reducción de parada. En el tiempo de manufactura, por ejemplo, manufactura viene siendo, en este caso, Cargill, ese tipo de empresas. Y el 20% que es manufactura de alta velocidad. Automóviles 12%, bueno, minería 10%. Okay. Continuemos. Bueno, se viene el término en la industria, pues alguien está pensando, bueno, no, pero ¿y esto cómo va a ser en el futuro? En el futuro que lo tenemos bien cerca, pues que lo tenemos a la vuelta. Lo que sucede es que en la industria vamos a tener la palabra mucha información, Big Data. Y esto que pues, suena muy bueno, suena muy bonito, pero ¿y quién procesa toda esa información? Entonces, si usted le dice, no, yo le tengo un equipo que le saca inductancias, impedancias, capacitancias, y tengo otro de vibraciones que también le saca decibeles, amplitudes y frecuencias y todo. Bueno, pues sí, pero ¿quién procesa? Yo necesito un equipo que me entregue y que me diga, cambie el rodamiento. Yo tengo un equipo que me diga, no, tranquilo, no haga nada. Entonces, el objetivo hoy en día, el desafío, no es solamente llegar a la industria 4.0, sino llegar allá con los beneficios de la información, evitando los desafíos de un exceso de información. Entonces, aquí lo que vamos a ver, vamos a encontrar que la información que tenemos es la información precisa para el análisis de motores. Ustedes tienen un desafío grande, ustedes trabajan en plantas donde hay 1000 motores, 12.000 motores, 1000 motores, 1200 motores. Críticos solamente pueden ser 60, 80 motores, pero son las niñas bonitas. Quieren saber ustedes si un motor de les da hipo, ustedes quieren saber inmediatamente. Sí, vamos a tener la posibilidad. ¿Okay? Bueno, ahora, ¿cómo vamos a tener la posibilidad? Imaginen que llega un motor o un generador y que ustedes tuvieran la posibilidad
desde el día que llegó, es más, desde que lo compraron, que yo pudiera tomarle a ese motor su firma, su hoja, su estado de salud. Entonces yo le hago un control de calidad. Después ese motor, o ya no ese, sino los otros, los que tienen operando, le quiero decir, bueno, este motor ya lleva operando 5 años, yo quiero saber la salud de este motor hoy, cómo está. ¿Cómo está? ¿Así? Y arrancar a llevarle la tendencia al motor. Entonces, yo, un motor nuevo, recién rebobinado, yo lo aseguro que está bien, hago control, aseguramiento de calidad. Otro motor que ya esté en uso, quiero saber cómo está y acompañarlo, llevarle una tendencia. Y ustedes saben también cuando un motor tiene un problema, o se dan cuenta por algún motivo, se dan cuenta, ¿no? Y yo quiero darle el diagnóstico. Entonces sería, si yo pudiera acompañar, acá en el título que tenemos se llama las 3 claves. O sea, si yo pudiera acompañar un motor desde que llegó nuevo, recién redominado, su condición durante su vida y el día que él manifieste una anomalía, pues yo tengo control sobre todo el proceso. ¿Qué tan fácil es? Bueno, si tengo la tecnología apropiada para hacerlo, ¿no? Y que sea fácil llevar los archivos y todo. Entonces, bueno, continuamos a ver otro poquito. Bueno, lo podemos hacer si cogemos el mundo eléctrico y lo dividimos en 6 zonas de falla. Es decir, cuando ustedes tienen un motor eléctrico con fallas, la mayoría de la gente todavía le habla a uno, ingeniero, ese motor tiene una falla. ¿Y vos cómo sabes? Yo lo sé porque tiene un ruido raro y se está recalentando. Y ahí le dan una información. El que llega un poquito más dice, le hicimos una prueba de Megger y ahí dio más o menos, y con un multímetro nos está dando unos desequilibrios. Y hasta ahí. Y tengan ustedes a los electricistas con un Megger y un multímetro defendiéndose en una refinería, en una minería, casi, o sea, que son grandísimas y con una responsabilidad grande. Entonces, en el lado mecánico, hemos tenido una evolución grande. El equipo mecánico lo hemos dotado de analizador de vibraciones, alineación, balanceo, tal. Y el equipo eléctrico todavía lo tenemos con un Megger y un multímetro. Entonces, vamos a ver cómo nos ponemos al nivel del equipo mecánico, ¿ok? Entonces, las 6 zonas de falla, si tenemos un problema eléctrico y yo quiero mi problema eléctrico trabajarlo y atacarlo, lo mejor es si yo cojo y lo divido en áreas pequeñas y ataco cada categoría, las cuales son, la primera pues la calidad de alimentación, que en algunos casos si su planta muy grande la generan, en otros casos lo toman de la ciudad, yo quiero saber que tengo buena calidad de energía. La segunda, esa calidad de energía viene por un circuito, yo quiero saber si mi circuito está equilibrado, si no presenta ninguna anomalía. Dentro de la jaula, yo tengo el estator. Después yo tengo el aislamiento, el cual puede ser el aislamiento del motor y el aislamiento del cableado. Los dos tengo que medirlos. Ya tengo el rotor y tengo el entrehierro. Digamos que primero el entrehierro, ¿no? Primero está la cámara de aire y después está el rotor. Entonces, si yo cogiese, pudiera hacerle una prueba al motor y el motor me dice, o el generador, esta prueba indica que el estator tiene una falla, pues me estaría dando una gran ayuda, me estaría guiando a dónde poner mis esfuerzos. Dice, no, el aislamiento está débil, pero tranquilo, todavía aguanta, todavía no toma ninguna acción. Entonces, vamos a ver cómo podemos diagnosticar 6 zonas de falla de manera simple, porque el objetivo es que esto no sea más trabajo para el usuario, sino que al contrario, que sea mucho más fácil, que hoy en día, por ejemplo, dar un diagnóstico de un equipo les toma a ustedes días. Ya no, ya que sea cuestión ni siquiera de horas, de minutos, ¿ok? Entonces, bueno, no, ya con esto entremos en materia, empecemos a ver el primer caso. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna inquietud? ¿Todo bien? Ah, bueno, sigamos pues. Entonces, el primer caso es una refinería ubicada en Cartagena, Colombia, en la parte del Caribe. Cuando yo le muestro, esto es una refinería, pues, tuvo una expansión muy grande, la triplicaron. Entonces, una refinería, una foto, bueno, cuando yo le muestro que está en Cartagena, pues esta diapositiva luce más agradable, ¿no? Entonces, aprovecho para contarles,
Yo no soy de Cartagena, pero es una ciudad muy bonita, pues que vale la pena visitar y luce así como está en este momento. Bueno, ¿qué fue lo que pasó en Cartagena? Eran clientes, usuarios nuestros, tenían un equipo y como duplicaron, triplicaron la planta, entonces compraron 2 equipos más. ¿Con qué objetivo? Para hacer commissioning. Entonces pasaron de 600 a 1900 motores. Ellos querían arrancar la planta sin problemas, es decir, que arrancaran, había bastante presión y hoy en día las refinerías del gobierno pues están en la lupa de la prensa, del Ministerio de Energía y todo eso. Entonces, querían arrancar el primer día en eficiencia. Yo nunca en el tiempo que trabajé, y por favor les digo a ustedes que recuerden, que aquí hagan memoria ustedes en su carrera, cuando ha habido un proyecto de una expansión o incluso la ampliación o el montaje de una nueva línea de producción, yo no recuerdo que yo haya arrancado a tiempo. Yo recuerdo que nosotros vamos a arrancar en enero primero. No, nunca, 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 nunca. Es decir, la tenemos montada, la tenemos tal. ¿Cómo será que después, en la parte tardía de mi carrera en operaciones, ya al cronograma le poníamos 3 meses de ajustes? Entonces ya en enero primero decíamos arranque tal, para en marzo 31 ya estar en nivel de eficiencia. Eso fue lo mejor que hicimos, tal, pero nunca fuimos capaces de arrancar tiempo. Bueno, pues ya conocido la primera refinería que lo hizo, es esta, vamos a ver. Entonces, ellos continúan, hacen el commissioning de todos los equipos. Cuando están haciendo todo el comisionamiento de todo el equipo, se dieron cuenta que 10% de los motores necesitaban intervención. Entonces, ¿qué tipo de intervención? No, podía ser no, la caja de conexiones, la bornera, los tornillos están mal ajustados. El cable, no sé qué. No, llegó con una soldadura mala. No, el equipo no prendió, hubo que devolverlo y esa garantía y que lo cambie. Entonces, podía ser menor o mayor, pero 10% necesitaron intervención. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que pudieron arrancar en la fecha. Encima de eso, tenían pensado arrancar con 146,000 barriles por día y arrancaron con 154,000, lo que quiere decir un 5% de incremento en la producción. Y esto los puso en eficiencia en 97.7 con utilización full. Este valor de 97.7 los pone a ellas en el top 10% de las refinerías en el mundo entero. Entonces, vamos a dar ejemplos de cómo. Muchas veces, muchachos, cuando ustedes están trabajando, hubo un problema grave que les tomó muchas horas hombres. Y cuando lo resolvieron, la falla fue simple. Lo que pasa es que no era fácil pillarla, sino ya solamente cuando genera el problema. Esto fue lo que pasó aquí. Hubo mucho detalle pequeño que arreglaron desde antes, de tal manera que los motores, generadores, los transformadores también, cuando arrancaron al 100%. Entonces, veamos un caso bastante simpático aquí. Esta tablita se llama Standard Test, se llama eso. Y esa tabla, aquí les voy a mostrar, no vamos a entrar en detalle hoy, esa es parte de la próxima charla. ¿Qué midió? Aquí midió resistencia a tierra, capacitancia a tierra, resistencia, desequilibrio óhmico, desequilibrio inductivo, promedio de desequilibrio resistivo también, y desequilibrio inductivo también midió. Noten que en rojo tenemos 22% de desequilibrio resistivo. También les voy a pedir que noten acá la fecha. La fecha es enero 4 del 2007. Ustedes ven un caso ya antiguo, un caso de hace 13 años. Entonces, enero 4 del 2007. ¿Qué pasó? Este fue un motor de la parte de 1/3 que ellos ya tenían, que lo habían mandado a intervenir. Y cuando llegan a hacerle el motor, llegan a revisarlo, se dan cuenta que tiene esto. Entonces, lo devuelven al taller, que será un taller ahí cerca, pero le dicen, no me lo mande, yo voy con la maleta, ayer lo mido. Y al otro día, a las 8 de la mañana, se lo trabajaron ese día en la tarde, al otro día a las 8 de la mañana, los llaman y dicen, vengan que le está listo. Les dicen, no, señor, no está listo, tiene 7%.
vuelven o intervienen y a las 10 de la mañana tienen 5%. Bueno, estos casos a nosotros nos lo entregan los usuarios nuestros. Los usuarios pues nos mandan los comentarios de cómo fue la situación. Bueno, no sé en Bolivia, pero en el Caribe, en enero 4, todavía están celebrando el Año Nuevo. O sea que no todo el mundo está en su mejor condición física y mental. La gente todavía llega con un poco de, llamémosle, resaca tal vez. Entonces, bueno, las condiciones son las mismas. Y ya lo corrigen acá, aceptan el motor y con él ya puedo trabajar tranquilamente. Si yo no hubiera tenido la tecnología, lo hubiera aceptado así, lo cual hubiera generado anomalías más tarde. ¿Y qué fue? El problema fue una soldadura que estaba faltando. ¿Okay? Entonces, son ejemplos pequeños, son fallas sin intención, son fallas sin malicia, sin mala intención, pero que generan una serie de trabajos, una serie de rollos más adelante y los que generan y los que tienen que resolver los rollos son ustedes allá en operaciones, en mantenimiento. ¿Okay? Una prueba muy común que se utiliza mucho, por lo que es muy fácil de interpretar, es en estático, se llama la prueba RIC, el RIC test. ¿Okay? Bueno, aquí le estoy dando un ejemplo de cómo funciona, pero voy a explicar cómo es. El RIC test, el que está perfecto, yo conecto las pinzas al motor, puede ser desde los PTs y CTs o directo en los terminales del motor, en cualquier parte del circuito. Ahí va a medir inductancia entre fases. No, estoy tratando de sacarlo aquí, ya, este es. Si me dan estas tres curvas sinusoidales, de la inductancia 1 a 2, 2 a 3, 3 a 1, con los mismos máximos y los mismos mínimos, no se preocupe. La jaula está bien. Es decir, el rotor, el estator y el entrehierro están buenos los tres. Entonces, este test lo utilizaron mucho ellos. Si se me llegan a separar estas dos, aquí tengo problema de estator. ¿Okay? Si no se separan, pero pierde la suavidad, y todas en el mismo punto, noten que aquí todas tienen un golpecito igualito. Y acá también tienen todos como el mismo diente. Entonces, ahí en ese caso, ustedes tienen problemas, o el motor, no ustedes, pues el motor tiene problemas de rotor. ¿Okay? La siguiente es, si él se va perdiendo esta, y va generando una inclinación, aquí tengo problema entre hierro. Y ya, y es una prueba bastante precisa, bastante precisa. Entonces, esa prueba también fue bastante utilizada en el momento de comisionamiento. Ahora, cuando ellos arrancaban cada motor, ahí le hacen la prueba en dinámico. Le hacen prueba de arranque y prueba para saber si, porque muchas veces el motor está bueno, pero está malo los periféricos. Un fusible dañado. Entonces, con eso complementaron. ¿Okay? Bueno, entonces, esta fue la refinería, el caso de la refinería. Vamos a ver de un siguiente caso. Este caso es en el ferrocarril de China, el tren de China. El tren, son clientes nuestros, tienen por ahí unos 300 equipos y siguen comprando. Bueno, debo aclarar por qué la cantidad. La infraestructura ferroviaria de China hace que, por ejemplo, cuando ustedes van a ir de una ciudad como Yacuiba a Oruro, ustedes nunca les va a ocurrir ir en tren. Si van a ir de Yacuiba a La Paz, tampoco. Incluso de La Paz a Potosí o de La Paz a Santa Cruz, a usted no le ocurre ir en tren. ¿Por qué? Porque la estructura vial no la hay, porque el tren es lento. No, allá sí, allá es lo contrario. O sea, la primera inclinación cuando yo voy de un lado al otro es pensar si en tren. Y después yo ya digo, no, de pronto me va mejor en avión, pero en tren. Ahora, ellos miden mucho lo que es el tiempo de entrega, de la puntualidad. ¿Por qué? Porque la demanda es tan alta que, veamos aquí, por ejemplo, el dato es, hay 3.4 billones de tiquetes que se venden al año de pasajeros.
Ahora, eso quiere decir que si yo viajé hoy en la mañana y viajé en la tarde, ya van 2. O sea, no son personas, son tiquetes, ¿no? Tiquetes no son personas. Pero también es un indicador de la cantidad de tiquetes que se mueven. Imagínense si un tren de estos se vara en el norte en la época de invierno. Pues ya no es el problema, no es el motor, el problema va mucho más allá del motor. Entonces hay que asegurarnos que cada motor, el que se sube al tren y el redundante, estén en perfectas condiciones. ¿Okay? Entonces, vamos a ver qué utilizan ellos. El software trae un diagrama polar. Se llama el diagrama polar. El diagrama polar, ¿cómo funciona? Es acá adentro tengo las 6 zonas de falla que yo mencioné ahorita: calidad de energía, circuito, aislamiento, estator, rotor entre hierro. Cuando yo le hago clic aquí, por ejemplo, en este que está resaltado la linecita, el anillo externo me da las variables que me indican por qué lo tengo en rojo. Entonces, en este caso, me está diciendo que lo tengo en rojo porque encontré un desequilibrio resistivo por encima del 10%. Para que tomen nota, muchachos, ahí un truquillo. El desequilibrio resistivo no debería ser mayor de 1%. O sea, si ustedes compran un motor nuevo recién terminado, tiene que estar por debajo del 1%. Si ya lo tienen en la planta y están trabajando ahí con él, máximo 3%. Después de eso sí hay que intervenirlo. ¿Okay? Y eso lo pueden hacer ustedes con un medidor de resistencia. ¿Okay? Eso no necesitan un PMA. Hay equipos. Bueno, entonces vamos a ver el caso de este motor. Este motor de 4000 voltios. ¿Ah? Le hacen la prueba estándar y mostró un pequeño desequilibrio resistivo. En China, ellos, por debajo del 1%, la verdad es que son bien disciplinados con eso. Entonces, aquí muestro un 2%, un poquito más grande. Y cuando van a hacer la desconexión, van a hacer la investigación. ¿Por qué? Y busquemos. Y empiezan a medir aguas arriba y aguas abajo, hasta que llegan al trayecto donde se dan cuenta. Y lo que se dan cuenta, voy a saltarme aquí la parte de la letra, porque es más fácil la gráfica. Se dan cuenta que estos 3 terminales encuentran un quemón aquí. Aquí no se encuentran así, muchachos pueden observar esta parte aquí. Okay. La foto ya más de cerca, ven que hay un daño de calor y ya analizándolo mejor, se dan cuenta que lo que pasó era que el tamaño correcto del terminal era 250 MSM y el que lo reemplazaron por uno de 350. O sea, cambió igual apariencia, distinta aleación. Okay. Bueno, ahora sí, lo reparamos, lo reemplazamos por uno y aquí está. Ya estamos por el 1%. Ahora sí tenemos ya el motor en condiciones para estar tranquilos, para saber que estamos bien, bueno, que podemos contar con él. Y entonces, bueno, pues ahora sí ya, motor que listo, motor que podemos subir al tren con confianza y sin problema. ¿Cuánto tomó? No, pues muy rápido. Ahí está la foto del antes y ahora está la foto del después. Me repito aquí. Antes, después. Ok. Bueno, bien. Okay. Pregunta hasta ahora, muchachos. Si ustedes ven, son cosas muy simples, muy sencillas, que si no pillamos desde el comienzo, nos va a generar un rollo más adelante, nos va a generar una serie de tareas. Y ahora, hombre. Ahora, ¿sí? Sí, disculpa que te interrumpa. Tenemos 2 preguntas hasta el momento. Una, Jaime Guzmán nos pregunta, ¿qué nivel de aislamiento deben tener los motores? Bueno, no. Digamos que Jaime, el nivel de aislamiento te referís a megaohmios o el tipo de aislamiento, cuando es el nivel de, no sé si me está hablando de numérico o en condición física del aislamiento. ¿Okay? No sé. Bueno, por ahora te doy la respuesta del libro. ¿Okay? Hay, en la época de antes, los motores construidos como hasta el año 80 y pico, se utilizaba una formulita que decía que los KB más 1. Pues ya utiliza muy poco, es un número muy bajito. Entonces, por ejemplo, un número, ¿de ustedes trabajan a 50 o 60 hercios? A 50 Hz la mayoría de las industrias, las petroleras a 60. Ok, bueno, digamos que, bueno, como uno de las petroleras de 60 hercios, un motor muy común de media es de 4160.
Entonces era los KB, sería 4.1, más 1, 5.1. Entonces, por encima de 5.1 estaría bien el nivel de aislamiento, megaohmios, estoy hablando. ¿Sí? No, no, ya eso está replanteado. O sea, si ya la norma dice, te dice que 100. Por encima de... Sin embargo, el valor de 100 para un motor 13.000, 4.160, 3.300, es considerado un valor bastante bajo, ¿sabes? Entonces, digamos que si te da 120, 140, 200, no es para reemplazar el motor, pero sí está como para ponerlo en observación, debería estar en unos niveles mayores. De hecho, la última norma recomienda que si en el primer minuto tiene más de 5.000 megaohmios, que sea haciéndole una prueba pues de resistencia a tierra, pues sería como, estaría muy bien, estaría muy bien. Ahora, si tiene 1.000, 2.000, no, 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 está bien. Pero el número de 100 pasaditos es un número que no es para que te quedes tranquilo, sino que al contrario, como para que empieces a abrir el ojo. ¿Okay? No sé si, Jaime, si contesté la pregunta, si hiciera por ese lado. Escribíle allá a Denis. Sí, Jaime dice, ok, Uh-huh. la pregunta de Julio Luna. ¿Hasta cuánto debería llegar este desequilibrio resistivo en un motor ya instalado? Ya, sí. 3%. Ahora, todo es cuestión de acompañar, ¿no? Digamos que 3% te dice la norma, pero bueno, vos tenés un motor crítico y no lo querés sacar y es un rollo sacarlo y estás en 3.5. Entonces, ¿yo qué haría? Yo qué haría es que yo acompaño ese motor, me aseguro que ese 3.5% sea solo de la jaula y que allá lo que es el resto del circuito, fusibles, conexiones, disyuntores, todo, que lo tengas en cero desequilibrio en las partes. Es decir, en el caso, puedes pasar el PMA o si tenés acceso a ellos, una cámara termográfica, estarle dando un barrido continuo. Ese calor más adelante te va a quemar, te va a generar cualquier calorcito. Ahí mismo cambien y apoyen que solamente sea el calor dentro del motor. Entonces, ese calorcito, a ver, ese calor es un punto caliente, digamos así, cuando estás operando. Y el punto caliente no solamente pasa donde está el punto caliente, el punto caliente te calienta el cableado del circuito. Entonces, más adelante te va a manifestar. Entonces, deja que en el otro lado no se te manifieste. Si son unos fusibles, si son estas barras de conexión, pues cambiarlas y ponerlas nuevas. Y está ahí. Y ahí lo sostenés. ¿Verdad? O sea, el objetivo de esta tecnología o de estas, no es la de vibración, la alineación, el ultrasonido, no es que te digan reemplace, 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 porque pues no. El objetivo es que te diga aguántelo, 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 hasta que ya te digan, no, ahora sí hay que intervenir. Entonces, en teoría, por norma, la respuesta es 3%. Ya si te pasaste un poquito más y tenés la presión de producción, con la información que tenés, da para que vos puedas defenderte. O sea, no hay que recurrir inmediatamente al cambio. Ahora si estamos dando un 14%, no, bueno, no, ya muchachos, ya eso no. ¿Okay? No sé si le contesté bien la pregunta a Luna, ahí, que te indique si Una, se hay que ampliar. sí, ya me va a responder. Una Uh-huh. última. Julio Luna dice, sí, gracias. Una última pregunta con respecto a la última presentación, a la última parte. ¿Ese que desequilibrio de resistencia se dio por recalentamiento en el terminal o por la diferencia de tamaño físico del terminal? La segunda, por la diferencia del tamaño físico. Es decir, los dos tienen distinta conductividad, inductancia, pues, e impedancia. Y por lo tanto, las características de calor, de tolerancia al calor, son diferentes. Entonces, el- a ver, si los tres tienen la misma aleación, los tres toleran el mismo calor. ¿Sí? Los tres tienen el mismo paso de corriente, el mismo paso de calor. Si uno es diferente, hay dos trabajando a un ritmo y otro trabajando a otro. ¿Sí? Sí. Denny, no sé si contesté bien o no. Oh, sí, sí, yo ¿Sí? estoy de acuerdo. Sí, Bueno. ya muchas gracias en nombre de Martín. Bueno, bien, Martín. Buena esa. Listo, vamos a otro caso. Bueno, ya hemos hablado de casos de diagnóstico, cositas que vimos ahí mismo y que agarramos y que cogimos.
Ustedes recuerdan que yo arranqué diciendo, si yo tuviera un motor nuevo recién rebobinado que llegó y lo mido desde el comienzo y pues tal, y después ya cuando él estaba funcionando y está operando y yo pudiera saber cómo está y lo pudiera acompañar, vamos a pasar a tendencia. El siguiente caso es un caso de tendencia. Entonces, este otro cliente nuestro, ya ustedes se dan cuenta qué industria es aquí, y vamos a medir una bomba de alimentación de un boiler, y que el motor es de 4160. Bueno, a la derecha, cuando yo pongo, arranco el caso, siempre pongo estos 6 daticos. Son los datos que pide el software para poder medir. No necesita nada más. ¿Qué número de barra, número de ranura? No. Solamente te pide fabricante, velocidad, amperaje, potencia y el número y el marco. Y el marco del frame, le llamamos. O la carcasa, creo que le llamamos la carcasa, que muchas veces T4RS. Bueno, obviamente él te va a pedir la frecuencia, si es 50 o 60 Hz. También te va a pedir. No, solamente eso. Entonces son los datos que el software pide y los datos de la placa del motor, cuando esté acá a la derecha. Bueno, este cliente nos cuenta que acompañó un motor por varios años. Entonces voy a explicar este espectro. Este espectro se llama evaluación del rotor. ¿Cómo funciona? Muchachos, yo aquí tengo frecuencia. ¿Usted la ven? 60%. Aquí tengo amplitudes. Acá arriba tengo la frecuencia de línea, 60. Y aquí donde tengo la X, tengo la frecuencia del paso de polos. Creo que usted le llaman... Creo que usted le llaman frecuencia del deslizamiento, tal vez. No se le llaman paso de polos, deslizamiento. ¿Okay? Entonces, el software lo que hace... Esta prueba es en dinámico. El equipo está operando, la zona prueba en dinámico. Y él te dice que la diferencia de amplitudes entre el paso de polo y la frecuencia de línea es mayor de la línea azul. Es mayor de 54. ¿Okay? ¿Cómo funciona esto? Si en el tiempo yo me vengo acercando aquí, cuando entro a la línea azul, me dice, ojo, se está calentando una barra. Si sigue subiendo, y me tocó la línea amarilla, dice, ojo, se fisuró la primera barra. Y ahí entre más arriba, más barras quebradas tengo. ¿Okay? Entonces, vamos a ver motor, cómo trabaja este motor. En el 2008 estábamos muy bien, la frecuencia del paso de polo está por debajo de 54 decibeles, por debajo de la línea azul, llamémosle para no hablar de números, por debajo de la línea azul. Entonces, tranquilos, el rotor está bien. ¿Okay? En el 2009 continuamos. Muchachos, ¿estamos bien o no estamos bien? Seguimos bien. 2010, ahí tengo el dedito acá arriba que nos dice que tranquilos, que estamos bien. ¿Okay? 2011, seguimos bien. ¿Okay? Bueno, vamos a agregarle acá una segunda herramienta de confirmación. Esa se llama demodulación. Esta demodulación tenemos aquí una amplitud de decibeles, en la parte muy bajita, y acá tenemos frecuencias arrancando de cero. Y aquí eliminamos la frecuencia de línea y solamente nos queda la frecuencia del paso de polos, el deslizamiento. Como ustedes saben por la teoría de señal de corriente, si yo tengo una amplitud y todo está bien, la amplitud de esta frecuencia debería mantenerse. Si esta amplitud se incrementa, es sinónimo de una anomalía que se está generando. Bien sea, en este caso, esta es la frecuencia del paso de polos. La tengo en punto 10. Si estoy aquí tranquilo, si no se me sube, pues quiere decir que no hay anomalías. Entonces, ahora sí, ya expliqué. Ahora vamos a ver el espectro del motor que yo mencioné, de la bomba aquella. Y estamos en el 2008, estamos en 0.04 decibeles. Aquí estamos. Este es el que está acá en la barra gris. Acá está el chiquito, yo lo amplié, la X. Este ya es distinta pues escala, pero seguimos por debajo de 0.04 en el 2009. En el 2010 seguimos por debajo de 0.04, estamos bien. 2011 seguimos por debajo de 0.04. Estamos bien.
Bueno, llegó enero del 2012 y ahora sí nos tocó la línea amarilla. O sea, ojo, se fisuró una barra. ¿Está? Vamos a comprobarlo con demodulación. Vamos a comprobarlo con demodulación. Y aquí en demodulación, cuando recuerdan que estábamos en punto 0.4, punto 0.4 hubiera sido la primera linecita acá abajo. Mira que subió a punto 7 ahora. 25 veces más se pegó una subida. O sea que ya sabemos que sí, este me confirmó que sí tengo un problema de rotor. Entonces, ya confirmado en este caso, vamos a ver el siguiente paso. Lo comparamos con la bomba número 2. A ver si es que el problema es universal o es individual. Y la bomba número 2 sí continúa por debajo del punto 1. No está en punto 0.4, pues está en punto 0.4, pero está por debajo del punto 1. El otro, ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos en punto 7. ¿Ok? ¿Dónde está? Y bueno, entonces ya comprobamos. Mandan el rotor a intervenir. Y aquí entonces cuando vemos aquí, llegamos y vemos que tiene... No, aquí vamos a mostrarle una... Tiene, bueno, no sé si ustedes en la pantalla de usted, ahora sí ya, tengo la amplitud. Miren que se rozó con el estator incluso. Vamos a ver este. Y tiene dientes quebrados. ¿Okay? Entonces, sí, evidentemente tenía una barra quebrada. Yo les quiero hacer una pregunta, muchachos. ¿Será que una sola barra quebrada da para retirar un motor de servicio? Es decir, bueno, ¿y por qué yo no espero las 2 o las 3? En realidad, no debería dar para retirar el servicio, sino que todo depende de la situación. Ustedes son gerentes de mantenimiento. Puede que su cargo sea supervisor, técnico, ¿no? Pero ustedes toman decisiones de gerencia. O sea, las decisiones de ustedes o gastan pesos o ahorran pesos. Entonces, el que ahorre y gaste, tiene función de gerencia, como nosotros lo vemos. En este caso, esta mina, miren quién es el cliente, muchachos. A ver, llevarlo acá. Acá. Recuerden quién es el cliente, quién es el usuario. ¿Ustedes creen que aquí cerquita hay un taller? Pues no. Ellos tienen una parada planeada cada 2 años y saben que este motor no va a aguantar 2 años más. Mientras que usted, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de visitar en Bolivia una refinería que está ahí fuera de Santa Cruz y de otro lado he visitado algunas. Bueno, yo puedo esperar 6 meses que el taller lo tengo ahí a 20 minutos y puedo esperar a que se quiebren 4, 5, 6 barras para intervenirlo. En este caso no, aquí las paradas son cada 2 años y se envían los motores, tienen un mes para que todo el mundo repare, mes y medio para que... Entonces, claro, como no sabían que tenían ¿cómo se llama? El lujo de aguantarse 2 años, saben que no tienen el lujo de aguantarse, bueno, entonces hay que meterlo temprano. ¿Okay? Pero entonces digamos que el software te permite arrancar te permite arrancar con ese tipo de decisiones, que si no hubieras tenido esto, te iba a sorprender en la mitad de los 2 años. ¿Sí? ¿Estamos, muchachos? Entonces, repito, pues normalmente una sola barra no da para intervenir. En este caso, pues fue la decisión gerencial que decir, no, hay que entrarle, porque en 2 años no nos aguanta. O sea, no va a parar en la mitad del camino. Bueno, ahora, hay cosas sorprendentes. Van, lo intervienen, regresan, y muchachos, cuando regresan y lo miden y les da este perfil. Acabamos de decir que aquí es cuando se fisuró. Entonces, el reparador le dice, no, yo le aseguro que está bien, arranquen, midan. Arrancaron y sí, trabajó muy bien. En este caso, que no es una situación manual, es la firma del motor. Ya después de la robinada, del trabajo de intervención del rotor, la firma de este motor quedó siendo así. Entonces, ellos lo que hacen es que de aquí en adelante miden, le tiene que dar aquí y no se puede subir de aquí. Y así lo aceptan, porque no hay otro motor de esas características. La otra sería entonces comprar uno nuevo, que venga y que tenga la gráfica como estaba inicialmente. ¿Okay? Entonces,
uno aprende que los activos, ellos tienen su propio concepto de salud. Vos compras un motor brasilero y compras un motor alemán y compras un motor americano y compras un motor chino, y cada cual tiene, y algunos tienen anomalías y otros no. Entonces, por ejemplo, hay unas características de los motores que tienen que ser sí o sí, 0% de desequilibrio de voltaje, me encantaría. Menos de 1% de desequilibrio resistivo, debe ser así nuevo. Tal. Pero hay otras variables que son más flexibles. Entonces ya a la gente le doy el ejemplo es, yo soy una persona de colesterol alto. Y si ustedes me ven, el peso mío, ¿no? Yo paso más por flaco que por gordo. Y troto y como ensalada y me cuido bien y tal. Pero entonces, en el caso mío, el médico sabe que mi colesterol, el máximo creo que es 180. El mío debe mantenerse entre 180 y 200. En el mío es característica, es condición. Yo no soy una persona enferma. Yo trabajo todos los días, yo hago deporte, todo mi vida es normal. Entonces, si mi colesterol se pasa de 200, ahí el hombre me va a poner medicinas. Por ejemplo, usted puede ser una persona con un colesterol de 140. El día que usted llegue a 170, el médico le va a meter su regaño y lo va a poner a comer ensalada y hacer ejercicio. Y 170 es bajito. Entonces, las características de mi colesterol y el tuyo son distintas. Hay unas variables dentro de los motores que sí son fijas y otras variables que sí son manejables. Entonces, desequilibrio inductivo es una de ellas. Y esta, pues, es el máximo, ¿no? Esta es el máximo. Por encima de eso es difícil ver un modelo que llega aquí. Pero en este caso ellos lo aceptaron. O sea, dijo que lo aceptó porque dijo que se volvió la firma. ¿Okay? Listo. Bueno, quedan dos casos pequeños, uno muy rápido y otro también rápido. Digamos, uno, este es más rápido que el que sigue. Si tiene Un alguna pregunta, con momentito, gusto. Ebert. Si hay alguna pregunta, con Sí, gusto. sí, Ebert. Hay dos preguntas, una de Julio y una de Omar, que son similares. Julio pregunta, cuando hablamos de motores rebobinados, ¿qué norma eléctrica deberíamos seguir para verificarlo? ¿Y cómo nos ayuda el equipo a verificar estas condiciones? Y Omar dice, ¿en qué norma nos podemos guiar para ver los valores óptimos de estos datos? No, la verdad no hay norma. Lo que hay son documentos escritos. Entonces hay documentos que te dicen que no, que pierden el 10% de potencia cada que lo rebobinan, hay otros que te dicen que el 8, que el 7, que no, que tal cosa. Entonces, se sabe que cuando llegue, si es un motor muy complejo, no te llega igualito, pero te tiene que llegar muy cerca. Y ahí lo que hay que hacer es recibirlo y hacerle el comisionamiento como los de la refinería. Le hago las pruebas de la prueba estándar, le hago la prueba RIC, le hago la prueba de polarización, lo pongo a funcionar, le veo el arranque y le veo la prueba de potencia, que todo está bien, la prueba de rotor, hay otra excentricidad, ¿sí? Y ya, me dio, no, está bien, está en condiciones, acepto. Ese, digamos, ese es el protocolo de recibo, de aceptación de motores rebobinados. Norma como tal, no. Es decir, si el reparador reparara, te lo dejaría igualito, pues idéntico, pero uno sabe que hay alguito, regresa con alguito. Hay más documentos. Si querés, yo te hago llegar alguno de esos a través de Denis. Sí, Eder, yo quisiera complementar esta tu respuesta con una respuesta que nos da David, que dice, a los motores rebobinados hay que considerarlos como si fueran motores nuevos. Claro, Por lo, para eso está pagando uno. sí, claro. Por lo tanto, en el caso de que vayamos a hacer las pruebas offline, por ejemplo, IEEE 43 aplicaría, que para pruebas offline hay, o sea, fuera de línea, hay bastantes normas escritas, inclusive para el desequilibrio resistivo, pero para las pruebas dinámicas, como tú indicas, no hay ninguna norma todavía. Sí, prácticamente aplicaría la norma del motor nuevo. ¿Entendés? Es decir, aplicaría la norma del motor nuevo. Sí. Sí. Okay. La otra pregunta era ¿cuál? Hubo una señorita que levantó la mano también ahorita ahí. Sí, lo vi, pero no tenía el micrófono para, Ah, para poder hablarle. La señorita Ramos, a ver si nos puede pasar el método su escrito. consulta por el chat. El método escrito. Todavía no ha escrito, esperemos que escriba. Bien. O ya se le resolvió la pregunta en la mitad del camino. Bueno, entonces ya sabes, Esther, no te pongas tímida, pregúntanos. Bueno,
Este caso, a los ingenieros les voy a hacer, y a las ingenieras, pues, porque hay ingenieras. ¿A ustedes les ha pasado una situación que están tranquilos en la planta, todo va, tienen algo? Cuando de un momento les indican que llegó, hay que hacer un cambio. ¿Y qué cambio? No, que un cambio que porque allá en proyectos salió una idea que tal cosa, tal otra, y a ustedes nunca los consultaron, y a ustedes nunca les dijeron nada, sino, no, que en proyectos, alguien allá en un escritorio o en una sala, ¿no? Que se juntaban y con un proveedor y fueron decidiendo y fueron cambiando. Bueno, pues este es el caso, es el caso. Este es un cliente nuestro en otra parte geográfica que están trabajando normal y les dice que el motor, hay un motor que sale y llega uno nuevo. Y dicen, bueno, ¿y por qué? No, porque allá en proyectos dijeron que el nuevo motor se llama el reemplazo de la hidropulper número 1 en el molino número 2. Okay, o sea, ahí tienen 4 molinos, en el molino 2 le van a este motor lo van a cambiar. Entonces parece que la lógica era que hicieran el cambio y si servía ahí, cambiaban en todos los molinos. Bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué ese cambio? Pero ya está instalado, llegaron, instalaron y cambiaron y todo. ¿Qué? Porque aumentaba la 20% de la capacidad de pulpeo, disminuía el consumo de energía y también ellos tienen un lavado de una fibra. Entonces ahí hay una pérdida, que en el lavado de la fibra se perdía menos fibra. Entonces había una recuperación de fibra. Entonces, estos son los beneficios: aumento de capacidad de pulpeo, reducción energética y menos pérdida de fibra. El motor anterior era un motor de 400 caballos, de 1200 revoluciones. El de ahora es de 330 y de 900 revoluciones. Ahí viene la marca y tal. Bueno, el fabricante no tiene la culpa con esto, no tiene nada que ver con eso. Entonces llega este motor y empieza a funcionar. Y ese motor se dispara por aquí, se dispara por allá, para 2-3 minutos por aquí, resetee, dele otra vez al botón, arranque y múltiples arranques en el motor, pues eran muchachos que no es conveniente. Bueno, llevaron así 15 días, 3 semanas, hasta que llaman a los muchachos de confiabilidad. Vean, muchachos, traigan aquí el equipo de vibraciones y el PMA y traigan todo a ver si esto está bien o no. Y arrancan con el PMA y en la prueba de potencia en dinámico, el motor está operando, encuentra una pantalla llena de alarmas rojas. Entonces vamos a coger solamente las principales, ¿no? Entonces encuentran que está trabajando con un desequilibrio de corriente del 25%, de un desequilibrio de impedancia del 40%, algo altísimo, algo altísimo. Entonces, y van a ver los factores de potencia, y los factores de potencia están separados, 0.5, 0.7, 0.9. Entonces, yo dije, uy, ¿cómo así? Inicialmente me parece como si fuera una falla, no sé, del mismo estator o algo así. Estas son características de estator. Entonces, bueno, algo pasa, vamos a ver, apáguenlo, en la próxima parada venimos y le hacemos la prueba en dinámico, en estático, perdón. Ya está prueba en dinámico, vamos a ver la prueba en estático. Cuando llegan a hacerle la prueba en estático, se dan cuenta que aquí en la bornera está quemado los fusibles. O sea, ni siquiera hubo necesidad de hacerle prueba en estático. Dijeron, muchachos, este equipo está quemando la bornera. Entonces cambiaron fusibles, cambiaron bornera, lo cual volvió a pasar a los siguientes 10-15 días. Y entonces los muchachos de mantenimiento y operaciones le hacen la cuenta en reverso a los muchachos de proyectos. Les dicen, vean muchachos, ustedes están diciendo que aquí estamos ahorrando $40,000 de energía y en fibra estamos ahorrando $27,000. Entonces el ahorro que ustedes decían anual era de $67,000. Pero ahora, cada que paramos 6 horas, perdemos de producir 75 toneladas de papel, que a costo de producción, no a venta, no a costo de venta, no a costo de producción, son $41,000. Y este motor vamos a tener que repararlo próximamente.
Entonces, cada que perdemos 6 horas y ya llevamos, en 15 días ya llevamos no sé cuántas horas perdidas. Entonces, pues lógicamente, pues, con este número es evidente, el proyecto autoriza traer el motor antiguo y pues llevárselo y guardarlo, prácticamente. O sea, un proyecto que tuvo buenas intenciones, pero en la vida práctica no tuvo éxito. ¿Ok? Y entonces, esa es una forma de comprobarlo. Si no hubiéramos tenido la tecnología para hacerlo, yo no sé si este cambio lo hubieran hecho así de rápido y tal vez producción hubiera tenido que continuar con esta incomodidad por largo rato. ¿Okay? Listo. ¿Preguntas? Continúo, muchachos. ¿Alguno de ellos que haya tenido un caso de esos de un proyecto que se lo hayan impuesto y no les consultaron? Pues ya saben que esto no solamente pasa en la planta de ustedes ni en el país de ustedes. ¿Okay? Sí, Ever, una consulta que no le terminamos de responder a Julio es cómo nos ayuda el equipo a verificar estas condiciones de los motores rebobinados. Ya. Bien, sí, claro. Gracias, hombre. Gracias, sí, sí está faltando. Julio, ¿recordás que nosotros hablamos inicialmente, si yo tuviera un motor nuevo, rebobinado, después lo tuviera en su condición y en su historia, y al final me está dando problemas, yo le doy el diagnóstico, pues yo tendría toda la cadena. ¿Okay? Pero cuando yo doy diagnóstico en cualquiera de estas partes de la cadena, nuevo, existente o existente bueno y existente con problema, el diagnóstico es ¿qué le evalúo para yo estar tranquilo y saber que el motor está en su perfecta condición de salud? Ahí hice yo la fotico de las 6 zonas de falla. Entonces, en las 6 zonas de falla, vamos a ver si aquí yo te ubico un poquito, permíteme, yo voy y la cojo otra vez la diapositiva aquella. Esta. Al yo evaluar las 6 zonas de falla, yo cubro todo lo que es la parte del motor y sus periféricos. O sea, yo puedo medir el motor solo, ¿me entendés? Y acepto la rebobinada. Pero muchas veces te ha pasado que rebobinaste el motor, llegó y lo pusiste a funcionar y vos le decís al taller, ese motor no está bueno. Y el taller dice, no, yo lo entregué bueno, yo lo entregué bueno, mira, aquí tengo los reportes, aquí tengo todo. Y de ahí para allá uno no sabe si el taller tiene razón o si nosotros tenemos razón. Entonces, muchas veces el taller te lo puede haber mandado bueno, pero tenés un cableado débil o tenés altos armónicos, tenés una calidad de energía deficiente. O si puede ser que el taller lo mandó con una deficiencia. ¿Y quién comprueba eso? Entonces, las 6 zonas de falla, si vos ves, no solamente te cubren el motor como tal, digamos, el equipo te lo cubre, el motor generador, sino que también te cubren los periféricos. Yo le llamo periféricos, puede ser el sistema eléctrico, llamémoslo así, en su conjunto. No sé si Denny, David, si ustedes tienen un mejor término para ello. Entonces, la respuesta sería, si yo mido las 6 zonas de falla, yo puedo estar tranquilo porque tengo cubierto todo el sistema eléctrico. Es decir, es difícil que me falle por algo y que me sorprenda. Ahí está cubierto el esquema. ¿Sí? No sé si hay contexto, pero las 6 zonas de falla será la respuesta a la pregunta tuya. Claro, en realidad el tester, el MC Max, te podría medir diariamente las 6 zonas de falla. Entonces, apenas acabé el caso, Julio se llama el señor que hizo la pregunta, ¿cierto? Sí. Entonces, mira, Julio, Sí. para que veas, Julio, que la pregunta tuya se anticipa a todo. Yo tengo un casito más aquí. Yo tengo un caso más aquí. Y después de este caso, acá tengo esto, para que vos veas cómo aclara que Denis me hizo caer en cuenta de demostrar esto. Mira, yo cómo mido las zonas de falla. Hay 3 equipos. ¿Se recuerdan que un equipo que es el estático? MC se llama. El dinámico. Y el combo, que son estos 2 integrados en uno solo. Entonces, en el estático, yo no puedo medir calidad de alimentación. Está apagado, está en estático, no hay alimentación. En el dinámico,
Yo no puedo medir aislamiento, pues tiene que estar parado para medir aislamiento. Pero el MC Max, que acaba de mencionar Denis, el MC Max sí te mide las 6 horas de fase completa. Y si no, pues, si vos tuvieras, por ejemplo, un Emax, bueno, pues ya realmente yo lo mido con otro equipo que sea aislamiento. Si yo tuviera un MC, bueno, le mido estos 5 y cuando llega a la planta, pues yo tengo un medidor de calidad de alimentación. Ahora, yo tengo el MC Max algo completo y tengo variables que las confirmo, ¿ves? Por ejemplo, el circuito lo confirmo en dinámico, en estático, el desator, el rotor y el fierro. O sea, ¿sí, Julio? Más o menos ahí quedaste. Sí, responde, ok, gracias. Una Okay. pregunta respecto al último caso de estudio nos hace Alex Rodrigo. Uh-huh. ¿Cuáles son los valores de porcentaje de balanceo de corriente para un correcto funcionamiento que se elevaron en el caso anterior? Era, Repetime la pregunta. ¿Cuál es? ¿cuáles serían los valores de porcentaje de desbalance de corriente para un correcto funcionamiento en esa máquina? Era. Ah, ya, listo. Bueno, mira, el desequilibrio de corriente, ese sí es genérico, ese sí aplica para todo el mundo. Ese no. Mira, la verdad es que yo quisiera los desequilibrios que fuesen cero, pero cero no hay. Un desequilibrio de corriente, cuando tengo 3 fases y que las 3 fases estén idénticas en su calor, en su contaminación, en su temperatura, en el maleado de la aleación del metal, del conductor. Bueno, pues no, ¿me entendés? Eso no va a pasar. Entonces, 1% está bien, sí está bien. 3% está bien, sí está bien. Hasta 5% yo me puedo ir en corriente. 6, 7, y ahí empiezo a monitorearlo. Entonces, hay formas de monitorearlo. O sea, tienen sensores allá o tienen los multilinks que les están indicando cuánto tiene. Pero, por ejemplo, en la industria uno encuentra 5 o 6%, lo encontramos bien. Ya después de 7 ya entra a intervenir. Ya dice, no, entrémosle cámara termográfica, PMA, busquemos puntos calientes, busquemos tal. Y si es del motor adentro que no puede intervenir, lo acompañás y ya hay un momento en que tenés que intervenirlo. ¿Por qué? Porque es que el desequilibrio de corriente, suponete que se te suba 9%, el desequilibrio de corriente te va a dar mayor calor allá internamente. Y cuando te da mayor calor internamente, pues el cableado es el que aguanta el calor. Y si sigues trabajando con calor, pues se te va a debilitar el cableado, o sea, el aislamiento. Agregarle si yo estuviera trabajando ese equipo con un variador de velocidad. El variador te genera más calor. Entonces ya tengo el calor que me está dando desde el equilibrio de corriente más el calor que me manda el variador. Entonces ese 7% no se me va a convertir en 9% en 6 meses. Si tuviera un variador se me va a convertir en 9% al mes y se va a subir. Entonces, digamos que el 6, el 7 no es tanta la preocupación. La preocupación es cuánto lo puedes acompañar, porque de quedar en 6 o 7% un año, déjalo un año, trabajar tranquilo y preocuparte por otros motores. ¿Ves? Ahora, si ese 6 se va para 7, para 8, para 9, bueno, yo tengo que decidir en qué momento intervenir. No antes, no después. ¿Ves? Ahí quedó, Denis. Ok, perfecto. Puedes continuar con este caso de estudio. Alex Rodrigo indica muchas gracias y después te Sí. voy a pasar otra pregunta que hay. Bueno, bien. Bueno, este es un caso este caso yo creo que ustedes, estaría seguro que si ustedes son veteranos, llevan más de 10 años en la industria o en mantenimiento, y si es eléctrico, incluso no eléctrico, si ustedes son del equipo mecánico, porque el mecánico y el eléctrico, pues es que se comparten los problemas, se cuentan las historias, muchas veces le toca vivirlas juntos. Cuando un problema no se resuelve, que a usted le ha tocado el problema que dele y yo era hombre, los mecánicos empiezan a decir que el problema es eléctrico y los electricistas dicen que no, que el problema es mecánico. Yo no sé, bueno, no sé si en Bolivia eso pasa o no, tal vez, pero donde yo he ido, eso lo he visto. No, Y no, en Bolivia no pasa eso. eso no pasaría, no pasaría. Entonces llega el jefe y les dice, repitan las pruebas, las cuales van a dar iguales, porque pues ya ustedes midieron y ustedes miden bien. Si el jefe hizo carrera por el lado mecánico, le va a creer a los mecánicos.
Si el jefe hizo carrera por el lado eléctrico, va a apoyar más a los eléctricos. Pero ahí está el rollo. No es, con esto no. Digamos que la planta que tenga vibraciones y tenga PMA, ese dilema se les disminuye notoriamente. Yo pensaría que se eliminaría. Pero bueno, digamos que para cuidarme en salud, yo digo que se eliminaría drásticamente. ¿Okay? Se reduciría drásticamente. Entonces, este equipo es un equipo que tiene se ha volado 4 VFDs, variadores de frecuencia, en un periodo de 3 años. Los voló, los quemó, y cada reemplazo cuesta $45,000. Y bueno, y vamos a ver aquí las características. Ustedes ven un equipo extraordinario, 400 caballos, 1800 RPM, 420 voltios, 442 amperios. No es el equipo pues el más complejo, ni el más grande, ni nada. Bueno, bueno, entonces ya después encima de eso, acaban de rebobinar el motor hace poco. Y aún así se sigue disparando. Se sigue disparando continuamente. Entonces, bueno, pues dicen, bueno, vamos a comprar el aparato este, a ver, pues si este equipo, 3 años llevando con esto, la cantidad de los hombres, pues las frustraciones. Y cuando llegan ahí, la pregunta, creo que fue Julio el que hizo la pregunta de la resistencia a tierra. Mira, Julio, que este está en 145 megaohmios corregidos. No sé si Denis, vos o David quieren explicar lo que es megaohmios corregidos para aquellos cambios, para que escuchen otra voz en un momentico. ¿Aló? Sí, sí, claro. Sí, sí, está. Luego yo, pero David, ¿estás en línea? Sí, estás, David. ¿Puedes explicarnos lo de los megaohmios corregidos? No, no lo explico yo, era para que los muchachos ya le variara la voz un poquito, pues tranquilo. No, no, sí, David ya está con el micrófono Sí. activado, ¿no? Ah, Ya bueno. tienes. Ok, buenas tardes a todos. Bueno, la corrección de megaohmios corregidos es de la resistencia a tierra instantánea que se toma, la corrige a 40 grados, porque, bueno, principalmente en la corregida es lo que se ve la tendencia, ¿no? Principalmente. Entonces, es que la resistencia a tierra tiene una medición inversamente proporcional a la temperatura. Entonces, por ejemplo, si vos tomaste la temperatura en invierno, la resistencia de tierra en invierno, te va a dar un valor, por ejemplo, de 3000 megaohmios. Y llegaste en verano, la misma temperatura te va a dar 2000, 1500. Entonces uno podría decir, uy, se está cayendo el aislamiento. Pero no es porque él reacciona con la temperatura. Entonces, para evitar ese cambio, la norma te dice, corrija 40 grados centígrados siempre que mida, y es el que va a usted utilizar para medir manzanas con manzanas. Entonces, es el que vamos a utilizar para comparativo, ¿ves? O sea, para tendencia, el corregido. Entonces, el software te lo hace automáticamente. Entonces, el valor que él dio fue 300, como dijo David, el instantáneo, pero este es el que utilizamos. Y está por encima de 100. Entonces, la norma te dice que por encima de 100, o sea, la norma te dice 99 es malo y 100 es bueno. Entonces, todo el mundo vive muy a la defensiva con valores por debajo de 500. Bueno, encima de eso dice, bueno, pues este valor está bajito, pero todavía no da para concluir, pues, ¿no? Y vamos aquí a sacarle la prueba de índice de polarización. Esa prueba de índice de polarización, lo que hacemos es que le hacemos la prueba de resistencia a tierra durante 10 minutos. Y el perfil de esa curva debería ser así un cóncavo bien bonito. ¿Sí? Este cóncavo no es cóncavo, este es, bueno, sí, o sea, si yo quisiera darle el beneficio de la duda, yo digo, bueno, si yo extrapolo aquí, y aquí, y aquí, y acá, y acá, y acá, tal vez sí, pero esto indica que tiene contaminación. Cuando uno da la curva bien bonita, bien lisa, es que tiene contaminación, o humedad, o los dos, ¿no? Entonces, bueno, ahora noten algo. Él termina acá en 400 megaohmios, la altura de este. Entonces, ¿qué hace el usuario? El usuario dice, caramba, yo acá yo estaba midiendo, yo estaba midiendo desde la caja de conexiones, desde los PTSTs.
Y aquí dice, no, yo voy directo a los terminales del motor, a ver qué me dice el motor. Y cuando va directo a los terminales del motor, le da 1700 megaohmios, que es un valor pues mucho mayor que el 145 que le dio. Voy a hacerle el índice de polarización también. Sí le da una curva ya un poquito más estable, pero más que estable, porque todavía muestra un poco de contaminación, miren que está terminando en 13.000 megaohmios. La anterior terminaba, recuerdan, en 400. O sea, la anterior, si yo sobrepongo la anterior sobre esta, no hace ni siquiera la primera rayita acá abajo. Así es. Entonces, muchachos, les pregunto, tengo datos inapropiados desde los PTST, desde el arrancador, y tengo datos apropiados desde los terminales del motor. ¿Dónde está el problema? Ya ahí cada cual usted está pensando, cada cual utilizará su propio término, en el cable, en el tramo, en la cometida, o en, bueno, pues es la lógica. Ahora les hago otra pregunta un poquito más. Cuando tengo un cable, que yo espero que el cable esté deteriorado, esté grave, ha causado todo esto que ustedes han visto, se llevó 4 variadores, se dispara y todo. ¿Cómo esperarían físicamente ver el cable? Entonces ustedes se recuerdan los cables que han visto cuando sacan allá, que están vueltos nada, con óxido, pelados, secos, quebradizos y tal. Pues resulta que cuando llegan aquí, la apariencia del cable estaba perfecta. ¿Y ahí qué hacen, muchachos? Pues ¿qué hacen? Pues muy fácil. Los datos son los datos yo les creo. Ustedes tienen un GPS y el GPS le dice que para la derecha. Y un amigo les dijo a ustedes, no, yo me he ido por la izquierda. No, usted ya, hoy en día ya el amigo no vale, el que vale es el GPS. Entonces, bueno, los datos indicaron eso, igual cambiemos. Saquemos el cable y vamos a ponerlo. Cuando tiran los cables viejos, los dejan a un lado y van y ponen los nuevos. Con el sol, los cables viejos mostraron esto. Entonces tenían agua dentro de la chaqueta. Así es. Entonces, bueno, pues reemplazaron, confirmaron que el problema era agua dentro de la chaqueta. Ya queda más contento. Ahora sí ya el amigo que dijo a la izquierda y el GPS a la derecha se pusieron de acuerdo. Entonces, la experiencia anterior de un cable ya tiene algo, el cable y los números. Y cuando ustedes en mantenimiento hacen algo, lo que hacen es que miden después de que instalan para ver si funcionó. Entonces vamos a ver qué nos dio aquí. Aquí nos dio 1700 teníamos el motor solito y ahora tenemos 1500 desde el arrancador. O sea, ya se acercó un poco más al valor, ya un valor muy interesante. Recuerden que comenzamos en 145 y encima de eso, hablando de equilibrio resistivo, miren muchachos que me dejó el equilibrio resistivo en 0. Okay. Claro, tenemos cables idénticos y nuevos y tal, ¿no? Características nuevas los tres. Claro. Entonces, bueno, entonces ese es un trabajo que solucionó y se solucionó en cuestión de el mismo día prácticamente. Ok, miren la fecha. A las 10 de la mañana arrancaron a trabajar, a las 3 de la tarde ya está solucionado. Algo que les ha tomado años encontrar. Okay. Volvemos al diagrama. Cuando uno acaba de medir un motor, él le tira un diagrama polar, donde él le había indicado aquí que tenía problemas de aislamiento. Problemas de aislamiento. Y aquí, y el anillo externo indica los valores que tiene asociados al problema de aislamiento. ¿Alguna pregunta hasta ahora, muchachos? ¿Y alguna inquietud? Continuamos. Una pregunta que nos hacía Martín Valenzuela. Dice, ¿con qué prueba se diagnosticaría el sobrecalentamiento en el embobinado del estator? Ah, ok, bien. Martín, hay 2 formas de hacerlo. Hay una forma de hacerlo en estático y en dinámico, ¿ok? Pero entonces yo te quiero aclarar algo. Vos me estás diciendo con qué prueba se hace el sobrecalentamiento. Al preguntarme sobrecalentamiento, me estás preguntando como, ¿cómo puedo saber la temperatura y el exceso de temperatura? ¿Ok? No, digamos, yo no voy a saber el exceso de temperatura. Yo lo que voy a saber es, te voy a mostrar por qué
hay exceso de temperatura en el estator. Y te podría mostrar si ese exceso es alto, o sea, hay que correr o solamente tenemos que observar. Entonces, esa sería el, la forma de atacarlo. Entonces, permitime yo aquí, voy a buscar el que mostramos de la papelera, este de acá, mira. Martín, vos tenés lápiz y papel ahí, te doy un truquillo. Este truquillo te va a servir a vos para este grande. Bueno, mira. Como me decía mi papá. Bueno, entonces mira. Hay varios métodos, es decir, con el PMA no hay un solo método de ver una sola falla. Por ejemplo, un problema de rotor nosotros lo vemos como de 7, 8 ángulos. De estator son como 6 o 7 ángulos. Aislamiento también tiene como sus 5 o 6 ángulos. Todos tienen distintos ángulos, ¿entiendes? Y aún así, te decimos, ve y trae una cámara termográfica para que compruebes. O sea, lo importante es que lo importante no es decir que yo soy el único que lo sé. Lo importante es que yo te lo estoy indicando y que además de eso confirmemos antes de sacar un equipo. ¿Cuál es la analogía que te puedo dar? La analogía que te digo es que cuando a vos te van a operar o algo, o te encuentran algo, el mismo doctor te dice, vea, yo quiero que vaya y visite al doctor tal porque quiero una segunda opinión. El doctor no te está diciendo que él no sabe o que él cree que es incompetente. No, es lo que te quiere decir. Si nos toca operarte, tenemos que estar seguros todos y reseguros, porque mientras podamos evitar la operación, pues vamos a hacer tratamientos. O sea, entonces, lo mismo aquí, por eso son lo de los distintos ángulos. Yo te estoy mostrando que es el que tengo pues como fácil porque tengo una diapositiva para explicarte. Entonces, mira, cuando vos tenés el lápiz y papel, te digo, cuando vos tenés un desequilibrio de corriente X, y ese equilibrio de corriente X está acompañado de un desequilibrio de impedancia mayor que X, puede ser 1.5 mayor que X, pero los números pueden 1.4, 1.6, 1.5, utilicémoslo pues para que vos tenga algo escrito ahí, ¿ok? Ponele aproximadamente las dos, el símbolo de aproximado, ¿ok? 0.5. Ya tengo fallas en el estator. ¿Okay? ¿Cómo lo veo? Porque lo acompaño con los factores de potencia que se me empiezan a distanciar entre ellos. ¿Okay? Esta sería la herramienta. Aquí tengo problema entre estos dos. Y esta es la herramienta de confirmación dentro de esta pantalla. Hay otras. ¿Okay? Bueno, en este caso sabemos que la señal de la hornera está dando esto, pero si este fuera, ese estator se te va a quemar. Hay que actuar rápidamente si estos datos fueran. Ahora, si yo llego aquí, acá me dio, mira, acá me dio 0.6%, y acá me dio 2%. Y los factores de potencia los tengo 0.77, 0.78, 0.76. Lo tengo perfecto. Vos seguís trabajando este motor y notaste que a los 3 meses, aquí tenés ya 1% y 1.5%. Y acá un poquito de distorsión tal vez. Bueno, no pasó nada, estaba en valores muy bajitos. Y al año venís y acá tenés 3% y acá 4-5%. Y acá también otro poquitico más de distorsión. Entonces vos decís, se me está calentando las espiras. ¿Sabes qué? Pero está muy temprano. Vamos a la pregunta que hizo, creo que fue Julio que hizo la pregunta, o Martín que hizo la pregunta del desequilibrio de corriente. Llegamos a 7%. Y aquí tengo 10 y acá tengo más distorsión. Digo, uy, no, ahora sí confirmado. ¿Sabes qué? Voy a llamar al taller. Me imagino que deben haber un par de talleres en Bolivia con esa capacidad. Que vienen hasta donde vos le envían una señal y se dan cuenta cuál es la espira que están calentando y te la retocan allá in situ. Eso se llama reacondicionar, el cual es mucho más barato, más rápido, más simple que un rebobinado. Entonces, ahí uno llama para reacondicionamiento. Esto es por el lado dinámico, ¿no? Y por el lado estático tenés la prueba RIC, ¿no? La prueba RIC, por ejemplo, vamos a venir acá. Recordá que esta es la buena. Aquí estuvo bueno cuando lo recibiste el primero, cuando dije que con la segunda pantalla la papelera, 0.0.
Aquí ya sería la primera pantalla de la papelera. ¿Sí es? Pero ¿qué pasó? Que esto ya está, este segundo está muy avanzado. Lo que va a pasar aquí, en el caso que va de poquito en poquito, es que una de estas se te va a ir moviendo para abajo por poquitos. Por poquito, por poquito. Ya cuando lo tenés por aquí y con los datos de dinámico, ya sabes el momento de llamar para reacondicionar. Ahí, muchachos. Denis, ahí contesté. No sé si satisfizo a nuestro colega. Sí, indica que muchas gracias. Ah, bueno, bien, bien. Bueno, cualquier cosa, más preguntas, ustedes tienen el email de Denis, tienen el email mío. Si me preguntan directo, pues yo les voy a contestar directo también con copia de Denis, pues por cortesía, pues yo estoy aquí conociéndolo a través de nuestro representante y tal, pero pues tengan la libertad de hacer las preguntas a Denis o a mí y al final de la respuesta pues estaremos todos, ¿no? Para cerrar tengo 3 diapositivas. Una es que antes de entrar en materia les voy a decir, pues yo me considero joven, pues tengo mis años. Entonces los pelados míos están teenagers, están ya adolescentes, pues, ¿no? Y ya adolescentes grandecitos que se creen, pues, que ya desafían al papá, pues, respetuosamente, ¿no? No son muchachos muy buenos, pero ya ellos ya me hacen chistes y tal. Entonces, ellos se burlan de mí porque yo uso esto, muchachos. Se burlan de mí porque yo, a ver aquí, porque yo uso esto. Que porque yo todavía uso reloj, me dicen. Entonces me dice, pero ¿y papá, y vos por qué usas reloj? Ese reloj tuyo solamente hace una cosa. Y esa cosa que hace, la encontrás en todas partes. Te levantás y el televisorcito abajo tiene la hora. Te pasas para la sala y el otro televisor tiene la hora. Te subís al carro y ahí el carro en el display tiene la hora. Vas en la mitad del camino y hay una pantalla grande que te saca la hora y la temperatura. Llegas a tu trabajo, el computador ya te da la hora. Y encima vas a tener un celular que vive con la hora, ahí al frente. Y me la tiene al rojo, que yo porque uso y tal. Y yo pues le he contado que la costumbre, pues lo único que me ha corrido, pues a mí me da risa, yo simpatizo con el chiste de ellos. Pues no he cambiado, no he dejado de usar reloj, pero sí entiendo que el chiste tiene su sentido. Y entonces ahora ellos me contestan, mira, el reloj mío está sincronizado con mi teléfono. Mi reloj me marca las pulsaciones, los pasos, me llegan los emails, me llegan los textos. Además, desde aquí yo manejo el volumen del televisor. Y entonces me ponen en la cara que esto es lo de hoy en día y que aquí yo estoy obsoleto. Bueno, pues ese chiste yo una vez lo comenté en una feria y un usuario nuestro de años, era un grupito de usuarios, pues uno de ellos dijo, pues que, Ever, yo considero que el PMA es el celular de confiabilidad eléctrica. En el PMA tenemos incorporado, en el MC Max, pues, la mayoría le dice el PMA, pero el equipo nuestro, pues, el nombre pues, oficial, el nombre de pila del MC Max, tiene incorporado un megómetro, tiene incorporado un medidor de resistencia, un amperímetro, calidad de alimentación, voltímetro, medidor de inductancia, impedancia, capacitancia, factor de potencia, la señal de corriente, con el software integrado, con alarmas, con todo, con reporte en un clic. Entonces, pues sí, para dejarlo a ustedes en la mente más o menos, pues me gustó la analogía. Le hice el acetato, la consideré pues un elogio, pero también la consideré bastante justa, no la consideré exagerada, no la consideré pues bastante apropiada. Y ya para hablar un poquito más de cómo trabajamos en PMA, siempre trabajamos con la finalidad de ponerlos a ustedes a trabajar menos, no a trabajar más. O sea, ponerlos a trabajar con la cabeza, no con las manos. Y el dilema, como manejamos acá, el dilema es esta frase de Leonardo da Vinci, pero la hizo popular Steve Jobs de Apple. Hizo popular Steve Jobs de Apple y prácticamente es
entre más simple, más sofisticado.